Ok, teniendo el esquema importante del teorema de Tales, ahora sí, vamos a conocer qué dice el teorema de Tales. El teorema dice así: si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales los segmentos determinados por las paralelas son lo que nosotros llamamos proporcionales. Y cerramos. Esto es lo que dice el teorema de Tales de Mileto. Si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales, los segmentos determinados por las paralelas son proporcionales. Entonces, esto básicamente da a nutrir al esquema que él determinó en el viaje que hizo a Egipto, donde conoció este tipo de fórmula. Ahora, ¿por qué les comento esto? Nosotros en la vida cotidiana trabajamos con cuerpos y espacios en el cual el sol irradia sombra, como en esta parte, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si nosotros queremos conocer la altura de una persona, simplemente con una cinta métrica podemos medir la longitud de sus sombras y colocar prácticamente un objeto que propague este tipo de reflexión, que quiere decir que nos dé un ángulo de 30, 60 y 90 grados. Solamente así vamos a poder obtener la proporción que nosotros queramos. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ver los ejemplos del teorema de Tales. Ok, anoten por favor. Ese teorema tiene tres formas de poder representarlo gráficamente. Una de ellas es por forma de escalera, la segunda en forma de A, o teorema particular de Tales, y la última forma es conocida, la de reloj de arena, ¿sí? Vamos nosotros a hacer los tres esquemas diferentes que ustedes tienen que anotar para poder hacer los ejemplos correspondientes, ¿sí? Voy a empezar a colocar los tres diferentes tipos de esquemas con el cual podemos representar básicamente este problema. Voy a dividir mi pizarrón en tres espacios. Los esquemas que vamos a hacer ahorita, por favor, no los hagan con ángulos o con medidas. Son solamente esquemáticos para poder representar la forma que nos están pidiendo. ¿Sale? Primero, comenzamos haciendo dos transversales. Recuerden que es de forma esquemática, no tiene medida ni tienen ángulos. Lo que sí vamos a respetar es que las rectas sean paralelas. Vamos a dibujar tres rectas paralelas. Dibujamos la primera
Y como es paralela, obviamente tiene que seguir la misma dirección, pero no la misma posición. Entonces, ahí. La vamos a borrar porque salió chueca. Ahí está. Ahora vamos a dibujar la tercera recta paralela. Ahí está. Como ven, ¿qué tipo de forma tiene? Inciso A, de escalera. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar básicamente los datos porque es importante determinarlo. Entonces, tenemos aquí recta 1 y recta 2. Aquí tenemos la línea 1, línea 2 y línea 3. Ahora sí, de acuerdo a ello, vamos a obtener datos importantes que nos van a poder permitir hacer la resolución de esto. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener aquí A, abajo B, abajo C. Del otro lado vamos a tener D, E y F. ¿Sí? De acuerdo a ello, vamos a hacer las siguientes proporciones. Por favor, esas proporciones las vamos a anotar abajo de cada esquema. La primera proporción es A por B, o sea, la distancia que hay A y B, entre B y C, va a ser igual a la distancia de D y E, entre E y F. ¿Sí? Estamos tomando primero esta magnitud, posterior esta, posteriormente esta y esta. ¿Sí? Porque son proporcionales. La siguiente proporción de B a C y de A a C. Vuelvo a repetir, de B a C y de A a C. Entonces, si yo coloqué así, tengo que buscar su proporción del otro lado igual. Tiene que ser de E a F y de D a F. Ese es mi primer esquema, mi segundo esquema. Ahora voy a trazar mi siguiente esquema proporcional, que va a ser A, B, entre A, C. Después de E, si yo comencé A, B, por obviamente es D, E. Y después abajo, D a F. Entonces ya tengo yo 1, 2 y 3 fórmulas que puedo calcular de acuerdo a este esquema. ¿Sí? Voy con mi segundo esquema. Mi segundo esquema es en forma de A. ¿A qué me refiero con esa forma de A? Vamos a trazar primero estas dos transversales. Tienen que ser como en forma de un triángulo. ¿Sí? Recuerden que solamente es esquemático. Ya que yo tengo este esquema, ahora sí voy a trazar mis paralelas.
¿Cuáles van a ser mis paralelas? En lugar de tener 3, ahora voy a tener 2. Una. Y la siguiente. Entonces, como ven, tenemos un esquema formado como letra A, ¿sí? Al igual que este esquema, tiene sus datos importantes. Vamos a colocar aquí recta 1, recta 2, L1 y L2. Ahora sí, vamos a colocar los datos que corresponden a este tipo de canela. Entonces, vamos a tener aquí A y B. De este lado, C y D. Solamente vamos a tener dos tipos de incógnitas, más O, que va a ser el punto de conexión entre esta transversal y esta. ¿Sale? Espero que quede entendido. Ahora, de acuerdo a ello, vamos a hacer la relación que guarda entre sus proporciones. Pongan atención. Va a ser la primera de O a A. Va a ser OA entre AB, que sería el siguiente, OA entre AB va a ser igual OC entre CD. Esa va a ser mi primera condición. ¿Cuál va a ser mi segunda condición, chicos? Va a ser OA entre la condición OB. Va a ser igual, si aquí dice OA, entonces va a ser OC entre OD. Recuerden, si aquí está tomando esta longitud, abajo también tenemos que tomar la misma longitud, porque son proporcionales. ¿Sí? No podemos colocar datos que no son o que son desiguales. Ya tenemos una y dos propiedades. Vamos con nuestra tercera propiedad. En este caso hablamos de AB entre OB va a ser igual C D entre OD. ¿Sí? Aquí en lugar de tener 3 vamos a tener 6. Tenemos 1, 2, 3. Vamos con la siguiente. La siguiente es OA, que va a ser esta, entre AC. Ahora, ¿cómo va? OA y AC. Entonces ahora la dirección es hacia ese lado. Esto va a ser igual OC va a ser es OA entre AC va a ser igual a OB
OB entre BD. Es que la proporción es este triángulo. Sería OA, AC. Después OB, BD. Si se dan cuenta, este triangulito lo forman OAC. Entonces, nuestro siguiente triángulo, que es proporcional, tiene que ser OB y de B a D para volver a regresar. Entonces, es esta proporción que está aquí. Sí, me equivoqué yo acá. Ahora, determinando a esta, nos faltaría la siguiente, que sería OC en este caso, OC va a ser igual a AC. OC, AC. Esto es igual a OD entre BD. Entonces, ya tendremos todas las posibles propiedades que nosotros podemos determinar y calcular a través de la forma A. ¿Sí? Y por último, vamos a hacer la forma de reloj. Para ello vamos a dibujar dos transversales que corten entre sí, teniendo una forma como si fuera un reloj de arena. Aquí y acá. Recuerden que el reloj de arena pasa por un orificio del lado superior al lado inferior. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué vamos a hacer? A dibujar nuestros rectas paralelas. Para ello vamos a trazar de forma derecha nuestra primera recta paralela y posteriormente nuestra segunda recta paralela. Ahí está. Ahora sí, colocamos datos. Aquí, recta 1, recta 2, L1 y L2. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a ello, vamos a proseguir escribiendo los datos importantes de este lado. ¿Sí? Va a ser A, este punto donde intersectan las dos rectas transversales, a ese vamos a llamar O. A este punto B, a este punto C y a este punto D. De acuerdo a ello, que nosotros ya tenemos este esquema, ahora sí, vamos a representar básicamente estas proporciones que hay acá. ¿Sí? Para ello vamos a hacer lo siguiente. La primera proporción la vamos a hacer de A a O. Escribimos A, O, entre OD. Quiere decir que la distancia que hay de A a O tiene que ser proporcional a la distancia OD. Esto va a ser igual a BO entre OC. Va a ser BO entre OC. ¿Sale? Esa va a ser nuestra primera proporción. La segunda proporción va a ser AB, que va a ser de esa forma horizontal. Va a ser AB entre
CD. Recuerden que estas son nuestras rectas paralelas. AD entre CD van a corresponder a la de AO entre OD. Quiere decir que esta distancia va a ser proporcional a esta, y esta distancia tiene que ser proporcional a esta de acá, ¿sí? Es un poquito más compleja este tipo de esquema a estos dos anteriores, ¿sí? Pero tenemos que saberlo resolver para que no haya dudas con los ejemplos que vamos a hacer y posteriormente con sus ejercicios. Nos faltaría la última proporción, que sería AB, que es esta, entre CD, va a ser igual. Ahora, si yo hice de A, O y de O, A, D, ahora va a ser B, O entre OC. Y así concluimos básicamente con el día de hoy, para proseguir mañana con los ejemplos correspondientes y por favor utilizar sus reglas correspondientes para que les salga bien y yo el día les pueda firmar y ver que todos sus trabajos estén en orden. ¿Sale? Gracias chicos y que tengan bonita tarde. Hasta luego.